Acompañarle con un tema que nos han sugerido los caballeros, y es que a veces tienen desconfianza en cuanto a la pensión de alimentos que entregan a sus hijos. Como los niños no son quienes la administran, evidentemente, porque no están en la capacidad de hacerlo, son las mamás quienes lo hacen. Pero ¿quién tutela, quién vigila que en realidad este dinero sea empleado en los niños, en su educación, en su alimentación? Vamos a hablar de este importante tema hoy con nuestros expertos que ya están con nosotros. De lujo este panel y un placer que nos acompañen, ¿verdad? Así es, Jocelyn, bienvenidos. Y está con nosotros Danilo Pérez, él es asesor legal, experto en familia, y también nos acompaña nuestro especialista, el doctor Fernando Cajina, del UFED de Abogados de Nicaragua, del Foro de Abogados de Nicaragua. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a veces se dice, ¿se puede o no dar también, en cuanto a la pensión alimenticia, una estadística de en qué se va gastando, cómo se van gastando todo en diferentes formas para nuestros hijos e hijas cuando se da la pensión? Bienvenidos a ustedes. Gracias. Cajina, iniciemos. bienvenido. Bueno, sí, efectivamente que es un tema bastante polémico, diría yo, porque en realidad no es solo que lo obligado, en este caso del papá o ocasionalmente la mamá inclusive, es de entregar la pensión de alimentos, sino ver que esa pensión de alimentos, ese dinero, sea utilizado en la debida forma, de forma que los alimentos lleguen directamente a los hijos. Ahí lamentablemente nos encontramos algunas historias en donde hay mamás de menores de edad, ¿verdad?, de que mal utilizan esos fondos, esos recursos económicos de que el papá con mucho esfuerzo, ya sea por deducción salarial o cualquier otra circunstancia, entrega esta pensión de alimentos y la mamá hace mal uso. Sí. Alrededor de este tema el Código de Familia es bastante claro. El artículo 333 de esta norma especializada establece de que el juez, aun de oficio o a petición de parte, podrá velar por los intereses del menor, en el sentido de que a la supervisión de la administración de la pensión de alimentos. En este caso quisiera leer textualmente lo que dice la norma. Sí. Y el Eso artículo, está contemplado en el Código de la Familia. Okay. El artículo 333 establece el derecho de supervisión del uso de la pensión alimenticia o inclusive la pensión compensatoria. El juez o jueza de oficio o a petición de parte podrá comprobar el correcto uso de la pensión alimenticia o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvío o anomalía en su aplicación. ¿Qué significa esto? De que, o sea, por decir así, si una mamá o un papá inclusive, ¿verdad?, hace mal uso de la pensión de alimentos, no significa de que se le va a suprimir el derecho del menor a recibirla, sino generalmente la práctica, lo que los jueces de familia hacen es modificarla, porque en el sentido de que si, digamos, a Odilí se le dan 3.000 córdobas por concepto de pensión de alimentos, y Odilí inmediatamente recibe esa cantidad de dinero y es vista en ciertos lugares inadecuados, por ejemplo en bares o qué sé yo, entonces, y Odilí de hecho no trabaja, sí. Entonces efectivamente, ¿de dónde obtenés esos recursos? Esos recursos los obtenés vía pensión de alimentos, y es un dinero que no es tuyo, Sí. es un dinero que es de tus hijos. Así es. Consecuentemente, tu exmarido o el papá de tus hijos tiene el derecho de recurrir a la vía judicial a exigir la supervisión o la rendición de cuentas que a dónde va el destino de este dinero. Excelente. Doctor Pérez, aquí recibimos un mensajito, ¿verdad?, para ir evacuando un poco. Tengo 60 años, yo le paso promedio, por medio de mi familia, él tiene 18 años. ¿Hasta qué edad tengo que pasarle al joven y qué edad debo tener yo? ¿Hay algún límite? Bueno, en ese caso, él tiene la obligación de prestar alimentos. El menor, bueno, la persona, el hijo de él tiene 18 años y tiene la obligación, aunque ya sea el mayor de edad, de continuar otorgando esa pensión alimenticia, siempre y cuando su hijo pues esté estudiando de forma provechosa. Es decir, que esté cursando estudios superiores de forma provechosa, Sí. para lo cual él tiene, digamos, que realizar una fiscalización en ese sentido para saber pues si realmente o no su hijo está estudiando de forma provechosa. Excelente. Dice por aquí, felicidades por el programa. Esta ley solo ha venido a crear odio, rencor y desestabilidad en las familias.
Lo más importante para los niños es la estabilidad emocional, el amor tanto por parte de la familia materna como paterna, la deberían derogar. ¿Esto tendrá algo que ver, doctor? Ustedes que manejan mucho la ley, me imagino, el Código de la Familia, ¿no? Bueno, de hecho el Código de Familia marcó un hito aquí en Nicaragua, porque antes lo que era derecho de familia estaba incluido en lo que es derecho civil. Sí. Pero con el transcurso del tiempo y con la evolución que ha tenido el derecho, poco a poco ya, digamos, el derecho de familia se fue especializando y Nicaragua, digamos, era uno de los países centroamericanos que carecía, digamos, de un código especializado, un código de normas que regularan todo lo atingente a familia. Sí. Entonces, por ejemplo, si vemos ejemplos de otros países, por ejemplo Costa Rica, que desde los años 90 ya tenía un código de familia, y así sucesivamente los otros países centroamericanos. Entonces Nicaragua estaba como rezagada en ese sentido. Sí. Entonces los legisladores en Nicaragua pues dieron un paso adelante en regular, digamos, de forma especializada lo que es el derecho de familia. Considero, ¿verdad?, que si usted está ejerciendo su deber y está dándole ese derecho al niño de darle esa pensión, ese derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, no tiene por qué ver esto, ¿verdad?, como un enemigo la ley. Yo creo que va más que todo para aquellas personas, tanto varones como mujeres, que deben dar una pensión alimenticia, que lo estén haciendo, pero también la persona que está tutelando a este menor, que sepa y dar uso extraordinario o correctamente a esos fondos, a ese dinero que es para el menor. Me preguntaba alguien qué pasa con aquellas mujeres que no han trabajado y también pidieron pensión. ¿Pueden recibirla o no? Yo creo que hemos hablado en varias ocasiones de este tema. Si usted está en tu casita y en este momento nos está sintonizando, agarre un papelito y un lápiz y empiece a anotar para que recuerden en algún momento que usted necesite hacer uso de esta ley, ya sepa más o menos cómo actuar. Pero realmente se puede vigilar esto. ¿Quién es la autoridad para que pueda inspeccionar, por decirlo de alguna forma, que en realidad sí se está usando para los niños la pensión de alimentos? Sí, tal como decía el doctor Cajina con anterioridad, con fundamento en el artículo 333 del Código de Familia, la persona que está otorgando, ya sea varón o sea mujer, porque muchas veces tenemos como el prejuicio o la concepción de que solo es el hombre que debe de otorgar alimentos, pero en ciertos casos, digamos, también es la mujer. Entonces, la persona que está otorgando alimentos perfectamente puede solicitar al juez, en base al artículo antes mencionado por el doctor, precisamente para que se haga una revisión, es decir, el juez lo manda a rendir cuentas de cómo está usando esa pensión alimenticia, porque como decía Odilí, la pensión alimenticia no es para la otra persona, el excónyuge o excompañero, sino que precisamente es para salvaguardar a los derechos del menor y para procurar el desarrollo integral del mismo. Tenemos un mensaje que quiero compartir con ustedes y luego la llamada. Mi marido tiene 5 hijos en total y la ex lo demandó y le quitan 6.500 mensual por un hijo. ¿Es legal esto o no? Tenemos la llamada y luego respondemos a la llamada y al mensaje. Buenos días. No, buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Yo quería consultarle algo. Tengo 2 niñas. Sí, tengo 2 niñas. Sí, continúe, le estamos escuchando perfectamente bien. Tengo 2 niñas y el papá me da solo 1.000 Córdoba. ¿Cuánto gana el señor? ¿Usted tiene conocimiento? No tengo conocimiento. ¿Y esto se lo da por voluntad propia, por acuerdo entre ustedes o ya llevaron un proceso ante las autoridades? No, por voluntad. Ok. Regálenos sus datos a lo interno si desea una asesoría a detalle. ¿Qué les recomendamos a ella y también a la amiga televidente que dice mi marido tiene 5 hijos en total y la ex lo demandó y le quitan 6.500 mensual por un hijo? ¿Esto es legal o no? Bueno, el Código de Familia, como mencionaba con anterioridad, ya vino a establecer o a regular de forma más precisa o más particular los montos específicos para lo que es alimento. Entonces, el Código estableció que un 25% en caso de que tenga solo un hijo, 35% cuando son 2 hijos y el 50% de 3 a más hijos. Entonces, cuando son 3 o más hijos, se distribuye, digamos, entre la cantidad de hijos que tenga el alimentante. Entonces, digamos, el código vino a suplir pues esa especie de laguna que existía antes en la ley de alimentos porque era el arbitrio del juez, mientras que ahora no, hay montos, porcentajes específicos que están establecidos que tienen que ir en correspondencia con los ingresos de la persona que tiene que otorgar los alimentos. Por eso el juez hace un análisis de las necesidades del menor y también él ve o analiza cuáles son los ingresos para
siempre teniendo en cuenta esos parámetros que establece el Código de Familia. Si el padre no trabaja, me dicen por acá, ¿por qué no dar pensión para no dar pensión alimenticia? ¿Tiene derecho de ver al niño o no? ¿Desde qué edad el padre puede tener al bebé si tiene menos de 1 año el bebé? Otra de las personas nos dice, yo tengo un hijo con discapacidad, ya tiene 21 años, sin embargo, él es padre de mis 4 otros hijos. Sin embargo, él dejó de trabajar para no pasarme pensión por ninguno de ellos, mucho menos él que tiene discapacidad. ¿Puedo yo demandarlo? Me dicen por acá. Vamos a recibir una llamadita y luego consultamos este caso, que yo creo que es muy interesante. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, amor. Bienvenida. Estoy viendo el canal bien. Adelante. Yo tengo un discapacitado que tiene 25 años. Sí. Y el papá le está pasando una pensión en el seguro. Y él dice que no tiene derecho de darme a mí. Porque tiene 25 años y yo quiero saber eso, mi amor, a ver qué puedo hacer con él. Gracias, corazón. Bueno, tenemos dos diferentes. Uno que sí tiene el seguro y que dice que no tiene derecho de seguirle dando. Y el otro que nunca le dio, ya el menor tiene más de 21 años, pero el señor dejó de trabajar, dice que trabaja de ambulante, dice la persona, y no le da. Si puede ella demandar o no. Bueno, indistintamente, esté trabajando o no esté trabajando, el padre en estos casos, en los casos particularmente del caso concreto que te habían enviado por mensaje de texto y la televidente, que son dos jóvenes discapacitados, de que si tienen derecho o no tienen derecho, desde luego que sí. El impedimento físico por el cual se encuentran discapacitados les da el derecho de percibir la pensión de alimentos, inclusive, y dependiendo del grado de la discapacidad que tengan, sea una discapacidad motora, discapacidad física, indistintamente el derecho persiste y puede ser hasta que estos lleguen a ser adultos mayores inclusive, por cuanto el padre está obligado a enterar la pensión de alimentos. En los casos de que, por decir así, el papá ya es jubilado, ya es pensionado, independientemente la condición que sea por jubilado, la pensión de jubilación se puede únicamente hacer retenciones en cuestiones de alimentos. Solo hay embargos entonces. Solo hay embargos, solo se pueden embargar en cuestiones de pensiones alimenticias para sustentar a menores de edad o inclusive a hijos que tengan esta discapacidad.